La petición no es el propósito de la oración. El propósito de la oración es la comunión. Si aprendemos el propósito de la oración, vamos a entender el poder de la oración. Y lo primero que quiero que entendamos es que para que todo se pueda realizar, el gran propósito de la oración tiene que ver con la comunión. Para decir algo, voy a resolver el problema de entrada de por qué posiblemente muchas de nuestras oraciones no han sido resueltas conforme a lo que nosotros creemos. Y quiero decir esto: no hay ni una sola oración que hayamos hecho nosotros a la cual Dios no haya dado respuestas. Dios siempre da respuestas a nuestras oraciones. Solo que las respuestas que Dios da a nuestras oraciones no son siempre las mismas que nosotros creemos o queremos que sean las respuestas. Porque Dios responde en ocasiones sí, en ocasiones contesta no, y en ocasiones contesta sí, pero todavía no. Y todo eso cruza con una palabra que es muy importante, que la quiero explicar hoy. Y es que el Evangelio de San Juan va a decir que es muy importante pedir conforme a una palabrita que se llama voluntad. Porque cuando hay una oración, hay una petición y hay un deseo. Pero mi deseo se tiene que alinear con el deseo de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 13 al versículo 15. Aquí voy a responder un poquito anticipadamente la razón por la que nuestras oraciones no siempre son escuchadas desde nuestra perspectiva, no desde la perspectiva de Dios. Desde la perspectiva de Dios siempre son escuchadas. Desde la perspectiva de Dios siempre nuestras oraciones tienen respuesta. Les escribo esto a ustedes que creen en el Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo, ¿conforme a qué? Él nos oye. Versículo 15. Y así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. Escuchen el tema. Dice, lo primero con lo que arranca el versículo 13 es: sabemos que tenemos, les escribo esto a ustedes que creen en el Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Enseguida voy a explicar que la palabra vida eterna se relaciona a la comunión plena y total con Dios. Cuando sabemos que nuestra vida tiene comunión con Dios, pasamos al versículo siguiente. Tenemos confianza en Dios porque sabemos que si pedimos algo, ¿conforme a qué? Y aquí viene un problema, y es la pregunta que tendríamos que hacernos: ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque puede ser que parte de nuestros problemas en ocasiones en las peticiones es que muchas de nuestras peticiones no son pedidas conforme a qué, a la voluntad de Dios. Uno cree o intuye cuál es la voluntad de Dios. Sabemos que si pedimos algo conforme a su voluntad, lo primero que Él hace es que Él nos oye. Volvamos nuevamente al texto, por favor. Vamos a retomar nuevamente el texto donde íbamos. Primera carta de Juan, capítulo 5. Vamos a leer los versículos 14 y 15. Primera de Juan 5, 14 y 15, por favor, para que retomemos nuevamente. Vamos a retomarlo. Primera de Juan 5, 14 y 15. Dice, tenemos confianza en Dios. Voy a leer para ustedes. Porque sabemos que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, vamos al 14, por favor. Tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo 15.
Y así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. Escuchen esto. Que si Dios oye nuestras oraciones, sí. Que si todas nuestras oraciones están conforme a la voluntad de Dios, ese ya es otra pregunta. Entonces, como el problema que hay que resolver es el problema de la voluntad de Dios, que mi voluntad esté alineada con la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta según Romanos 12:2. Entonces la pregunta que tenemos que resolver es ¿cómo hacemos para que las dos voluntades sean la misma? Y entonces vamos a entender que el propósito de la oración no es la petición. El propósito de la oración es la comunión, porque cuando hay comunión se clarifica la petición, y cuando se clarifica la petición viene la solución. Parece como un trabalengua, ¿cierto? Pero expliquémoslo de esta manera. Escuchen esto. El propósito de la oración es la comunión. La comunión clarifica la petición, y cuando está clara la petición aparece la solución. Pero vamos a clarificar primero la comunión, porque lo primero que hay que hacer es entender que el propósito de la oración no es la petición. El propósito de la oración se llama la comunión. ¿Y qué es la comunión? Que estemos en una común unión, que haya una relación tan estrecha. La comunión es cuando dos personas están en una estrecha unión, la unión común de las partes, lo que nos une. Y eso solo se alcanza cuando uno arranca pidiéndole a Dios algo, pero termina con alguien. Uno empieza buscando a Dios algo y termina encontrando a alguien. Cuando uno termina encontrando a alguien, termina dándose cuenta que lo más importante en la vida es Dios mismo. El Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 5 al 15, enseña sobre la oración. Este texto de Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15, va a hablar en torno a la oración. Está en el Sermón del Monte o Sermón de la Montaña, que es el centro de la fe de nosotros, por lo menos la esencia de lo que es nuestras creencias como cristianos, como creyentes. Está en el Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7. Y en el capítulo 6 Jesús habla de la oración, de la ofrenda y del ayuno. Y en la oración Jesús enseñó unas claves muy importantes frente a la oración. Mateo 6 del 5 al 15, enseñando el modelo del Padre Nuestro. Vamos a leer inicialmente los versículos 5 al 8 inicialmente, y vamos a comprender un poquito en esta parte de la comunión. Y en la medida en que compartan les voy a explicar algo que funciona en la práctica. Mateo 6 del 5 al 8. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Pero tú, cuando ores, vas a hacer lo siguiente: entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto, y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Y al orar, no repitan ustedes palabras inútiles, como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. No sean como ellos. La razón: porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Voy a decirle algo: si tú vas a orar pensando que vas a enterar a Dios de tus necesidades, de tus deseos, cometemos un serio error. Antes de que usted y yo empecemos a orar, Él ya sabe lo que necesitamos. Él ya sabe lo que le vamos a pedir. El Salmo 139 dice que no está la palabra en nuestra boca, Él ya la sabe. No está el pensamiento en la mente, Él ya lo conoce. O sea que la oración no es para darle a conocer lo que usted quiere, ni siquiera para argumentarle. Porque algunos queremos convencer a Dios. Y es más, cuando le pedimos para que nos dé un trabajo y nos vaya bien, hasta le decimos: Señor, yo te prometo que si me va bien, lo primero que hago, Señor, es ayudar la obra de Dios, ayudar a un necesitado.
como para ver si convencemos a Dios. Algunos hacen hasta ese ejercicio. Y Dios sabe que en el camino cambian el ejercicio y les va bien y les dan el trabajo y les resulta el negocio que tenían. Y cuando después van a tratar de pensar en el necesitado, dice, pues sí, yo dije que un necesitado, pero ¿qué más necesitado que yo? Y después miran a ver si buscan otro necesitado. Y claro, cuando nosotros empezamos, le decimos, Señor, yo te prometo que si tú me ayudas, yo voy a buscarte continuamente. Y entonces, cuando no teníamos trabajo, buscábamos de Dios, pero nos resulta el trabajo, y esa primera semana no vamos a darle gracias a Dios. La razón muy sencilla: apenas empecé a trabajar, no sabía el horario, salí muy tarde, no me dio. A los 8 días, porque estaba muy cansado. A los 20 días, y usted empieza a decir, pero es que Dios también lo escucha a uno en la casa. Y yo después puedo ver la predicación, la puedo ver por la página. O estos días voy y no hago eso, voy y compro varios CDs. Y terminamos un día alejándonos, porque buscábamos a Dios para que nos resolviera un problema. Pero tan pronto desapareció el problema, desapareció la ayuda de Dios. La que buscábamos, la que anhelábamos, porque finalmente Dios no era el centro de nuestra vida. Si se dan cuenta, Dios no nos invita a que estemos orando una y otra vez porque sea la petición, ya lo sabe. Su Padre que está en el cielo, no el Dios poderoso, el Padre. Y un padre quiere lo mejor para sus hijos. Entonces, si no es la petición, ¿qué es lo que Dios quiere en nuestra vida? Lo que Dios quiere se llama la comunión. ¿Y por qué la comunión? Voy a explicarlo de esta manera fácil, sencilla. Toda petición que hacemos en nuestra vida está asociado a algo llamado felicidad. ¿Por qué pedimos cosas nosotros a Dios? Porque sentimos que a través de lo que pedimos vamos a ser felices. Entonces uno pide un carro, una casa, un trabajo. Uno pide por algo porque siente que con ese algo que voy a pedir, que es muy lógico, voy a ser feliz. El problema es que algunos de nosotros descubrimos en la vida que aquello que pedimos, que creemos que es bueno, en la vida no es tan bueno. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final de ellos está la muerte. Por ejemplo, yo conozco personas que le han pedido a Dios fervientemente por un esposo o una esposa. Eso no está mal. Pero yo siempre digo, ¿qué hay detrás de un esposo o una esposa? La felicidad, la plenitud, el amor. Entonces yo le digo, cambia la oración. Pídele al Señor que te dé amor, que llene tu corazón de amor. Y que si es su voluntad, que lo encuentres a través del esposo o de la esposa. Porque hay gente que le pide fervientemente, Señor, dame un esposo, dame una esposa, Señor, porque tú conoces mi corazón y dámelo, Señor, que sea una persona que conozca de ti, que camine contigo. Y esa es la oración, y la oración es la oración. Y después de que se les concede la oración, algunos empiezan de pronto a dejar de buscar de Dios. Otros después con el tiempo se dan cuenta que el esposo o la esposa no le resolvió el problema ni de la soledad. Y después le dicen, Edison, ore por mí, para que Dios me ayude con esta cruz. Edison, ore por mí para que Dios ilumine a mi esposo, a mi esposa, para que busque. Casi que por dentro están diciendo, Señor, ilumínalo o elimínalo. Son como pidiendo internamente algo. Porque en el fondo lo que hay, lo que terminaron descubriendo en su corazón, o terminamos descubriendo, que muchas de nuestras peticiones están bien intencionadas. Muchas de nuestras peticiones buscan algo y Dios dice, yo te quiero decir algo, yo sé lo que tú necesitas. Lo que pasa es que tú me estás dando lo que necesitas y me lo estás uniendo con la fórmula, entonces me estás pidiendo algo directamente relacionado. Y Dios no siempre nos da lo que le pedimos, pero siempre nos dará lo que necesitamos. Y pongo este ejemplo siempre. Si uno ve a un niño de 1 o 2 añitos
y lo ve jugando con un frasquito, y el frasquito tiene una etiqueta, y en la etiqueta aparecen algunos insectos, cucarachas, mosquitos, todo eso, y dice una de las marcas cualquiera, Baygon, no sé, Ray, lo que sea del frasquito. Y el niño o la niña está jugando con ese frasquito porque para ella es un juguete. Usted apenas le ve jugando, lo normal que hace un adulto o un padre es ¿qué? Quitárselo. ¿Qué hace el niño o la niña apenas le quita el frasquito? Llorar y empezar a ¿qué? A pedir, a rogar que le den ¿qué? Pregunta, lo que necesita es el frasquito. Entonces ¿usted qué hace? Le cambia el frasquito ¿por qué? Por un juguete, por un carrito, por una muñeca o por algo distinto, no. ¿Saben cuántos están pidiendo frasquitos de Baygon seguido? Con algunas figuras, y las pedimos. Es que ese frasquito de Baygon tiene figura 90, 60, 90. Es acuerpado, es atlético. Está en forma quizás de una profesión, de una carrera, de una casa, de un viaje. Y no es que en sí mismo sea malo, sino que estamos equivocando el orden de la petición. Dios que conoce lo que es bueno realmente para el hombre, quiere que el hombre antes de hacer la petición piense en la comunión. Porque cuando esté resuelto el problema de la comunión, va a estar resuelto el problema de la petición. Es más, cuando uno desarrolla la comunión con Dios, empieza a desaparecer la petición por sí misma. Y la petición la hace el Espíritu Santo y no nosotros mismos. Porque en la comunión son dos personas que se ponen de acuerdo. Pero la comunión no surge sino con base en la relación. Nadie tiene comunión con alguien si no tiene relación. Por ejemplo, la unión o la común unión que usted tiene con su esposo, su esposa, sus hijos, su familia, no es la misma que tiene con una persona totalmente extraña. Y como la comunión surge de la relación, la comunión surge de tres cosas que son muy importantes: la sinceridad, la intimidad y la continuidad. Sinceridad, intimidad y continuidad. Escucha esto. La sinceridad es el principio de aprender a mostrar lo que realmente somos. La intimidad es el proceso de encontrar las intenciones más profundas que hay en el corazón del ser humano. Y la continuidad es lo que se requiere para que sinceridad e intimidad se repitan una y otra vez. Voy a explicarlo de esta manera. Uno no habla de amigos íntimos porque hablaste con una persona una vez. Uno habla de un conocido, y después de un conocido pasa a hablar de un amigo, y después de un amigo pasa a hablar: este es mi amigo íntimo, este es mi amigo de toda la vida. Pero uno no convierte un conocido en un amigo íntimo hasta que no pasa por ejercicios de mucha sinceridad, de mucha intimidad y de mucha continuidad. Por eso, en la oración, lo que hacemos es ejercicios repetidos de sinceridad, de intimidad y de continuidad. Sinceridad, intimidad, continuidad. Dios ya sabe, pero dice: yo necesito que repitamos más esto para que un día, cuando tú hagas la petición, descanses en mí y sepas que yo tengo el control de la situación. Y entonces vas a descubrir que la oración es algo maravilloso y poderoso. Pero necesito sinceridad, necesito intimidad y necesito continuidad. Volvamos a Mateo 6 del 5 al 8. Y quiero decirles algo. Cuando aprendemos esto, aprendemos a orar muchas veces. Y aprendemos a orar en todo momento. Y entonces tú aprendes a orar en todo momento porque tienes a alguien al lado. Y cuando tienes a alguien al lado, estás hablando las 24 horas del día. ¿Y por qué estás hablando las 24 horas del día? Por la misma razón que con la que tú sales al viaje con una persona. Voy a compartir esto. Si tú vas de viaje con una persona y te vas de aquí a la costa y te vas en carro, vas 10 horas hablando y hablas de una cosa y de la otra, y durante ese tiempo sientes que creció la relación.
Cuando llegas allá, posiblemente te encuentras con alguien que fue en avión y usted le pregunta, ¿cómo les fue? Bien. ¿Y qué tal estuvo el viaje? Excelente. Y hablamos de todo. Pero voy a decirte esto: a esa persona no eres capaz de contarle más de 10 o 15 minutos lo que hablaste con el otro las 10 horas. Porque con el otro hay que estar ahí para saber qué fue lo que sintieron, vivieron, comunicaron. Cuando aprendes a tener comunión con Dios, la oración se vuelve de la cotidianidad, la oración se vuelve de lo sencillo, la oración se vuelve de subirte en el carro, de estar en tu casa, de caminar y sentir que hay alguien que está hablando contigo las 24 horas del día. Y seguimos a ver cómo se logra ese nivel, cómo se logra ese momento. Y cuando se vive de esa manera, la petición surge de una manera distinta. Mateo 6 del 5 al 8 nuevamente para que lo comprendamos. Vamos a leer desde el 5 hasta el 8, por favor. Mateo 6. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. La palabra hipócrita en griego hacía referencia a los actores de la comedia griega. En la antigüedad, los actores, cuando iban a representar un personaje, se colocaban un antifaz. ¿Han visto algunas películas donde aparecen con antifaces? Jesús dice, cuando vayas a orar, no seas como los que se ponen antifaces, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Cuando vayas a orar, no hagas lo que hacemos todos los seres humanos, que por una necesidad de aceptación le colocamos la mejor cara a Dios y le decimos, tú eres el todo, tú eres la razón de ser. Pero las cosas cambian. Yo tengo que decirle que una de las cosas que Dios me enseñó desde el momento en que orar, yo decía, Señor, tú eres el todo, te alabo, te bendigo, te adoro, te exalto. Y yo le decía cosas a Dios, perdónenme la expresión, de labios para afuera, pero por dentro era difícil. Cuando empecé, yo dirigía un grupo de oración en un salón parroquial de uno de los barrios de la ciudad de Medellín. Apenas llevaba unos mesecitos. Ahora mi afición por el fútbol ha cambiado notoriamente, pero en esa época era supremamente aficionado. Supremamente aficionado. Mi madre me decía que quizás una de mis grandes pasiones yo era de ir a ver al equipo de fútbol que siempre ha sido pues como el que me ha motivado, que hoy juega una final, ya no sigo diciendo más. Escuchen esto. Y entonces resulta que pasaba de la siguiente forma. Yo iba, me pintaba la cara de todo eso. Recuerdo que en una ocasión me pinté la cara para ir a un partido de fútbol, con rayas verdes y blancas la cara. Ya ahí terminé de decirlo todo. Escuchen esto, no quiero herir susceptibilidades. Y escuchen esto, y resulta que claro, cuando fue todo el día, el sol tan tremendo, al día siguiente, el blanco pasa más fácil la luz que el color verde. Al otro día tenía la cara con rayas, pero me iba toda la noche, todo lo que hacía era mi gran pasión. Cuando yo conocí a Dios, claro, yo dije, Señor, tú eres el todo de mi vida, eres la razón de ser. Yo tenía grupo y los grupos de oración se hacían o los miércoles normalmente. Y al frente donde yo hacía el grupo de oración, al frente había un señor y sacaba un bafle muy grande. Un bafle muy grande. Y cuando sacaba ese bafle, el Señor colocaba los partidos de fútbol. Y a mí me tocaba dirigir la oración, era un grupo pequeño. Y entonces yo era tratando de orar. Y en parte colocaba mi oído ahí, pero al frente. Yo decía, ¿cómo irán? ¿Cómo irán? Pero Dios sabía. Yo le decía, Señor, nada importa más que tú. Y por dentro otra frase que decía, mire a ver cómo van. Mire a ver cómo van. Y como uno lucha con su naturaleza pecaminosa, yo decía, por un instante, contemplemos al Señor en silencio por un instante, que no suene la música ni la oración. Solo pensemos, esperando a ver si salía el resultado del partido. Y yo pensaba mucho en las renuncias. Escuchen esto. Durante mucho tiempo yo salía de ahí, salía con dolor, porque sabía que estaba siendo hipócrita delante de Dios. Lo más hermoso fue que Dios empezó a desnudar mi corazón. Y así pasaron algunas ocasiones. Y en medio de todo ese proceso, un día en una oración Dios me dijo, ¿por qué finges?
Fui a un partido. Yo ya llevo un tiempo de caminar con Dios. Y escuchen esto, y fui a un partido. Y cuando estaba allí, mi corazón estaba dividido. Y estando en ese lugar, yo ya estaba aprendiendo sobre la comunión con Dios y la oración. Y Dios me hizo esta pregunta: ¿por qué para ti es más importante estar en un partido de fútbol? ¿Por qué es más importante estar sintiendo la pasión del fútbol que buscar de mi presencia? Pero fue un diálogo interno. Alguien dice: ¿y cómo es eso que Dios le habla? No, en los pensamientos. Así como cuando usted siente que su hijo y su hija, que no está con usted, que la tiene en la casa, le habla cuando usted va por un centro comercial y tiene 2 añitos, y es como si la hija le dijera: ay mami, yo quiero ese vestidito, porque usted es capaz de imaginarlo en su mente, a ese niño o a esa niña vestido de esa manera. ¿Les ha pasado eso? Resulta que yo estaba allí, y cuando empezó ese momento ocurrió algo muy particular. Yo empecé a decir: Señor, es que fútbol es una pasión, es una alegría, y cuando sientes que hay un gol, sentir que uno se abraza. Y cuando dije sentir que uno se abraza, Dios dijo: detente ahí. Escuchen esto. Dios en ese momento me llevó a una cosa importante que me hizo desarrollar tanta pasión por el fútbol. Mi padre, durante 40 años de mi vida, en esa época era un joven, mi padre nunca me había dicho hasta hace 5 años. Durante 40 años de mi vida, mi padre nunca me dijo ni te quiero, ni te amo, ni felicitaciones, ni eres valioso. No le gustaba el fútbol, pero unos tíos hermanos de mi madre les gustaba el fútbol. Y los recuerdos que yo tenía era que cuando iba al fútbol y hacían un gol, era tan especial porque me abrazaban y yo quería que eso durara mucho tiempo. Realmente yo no iba por un partido de fútbol, iba por sentir un abrazo. Y ese día Dios me dijo: yo doy abrazos más fuertes y de mayor profundidad. Y ese día Dios me recordó muchos de los abrazos de los que las personas me daban ya cuando llevaba caminando con Dios, y los que había aprendido a dar. Y ese día en el partido de fútbol, efectivamente el equipo ganó, y me abracé con algunas personas que estaban al lado. Pero saben una cosa, ese día no fue igual. Y ese día salí de ese partido y dije: Señor, ya sé, ya ahora mi oración sí es cierta. Tú eres lo más importante en mi vida, porque tú me enseñaste. Dios, esto es lo que quiero que hagas. Así que no quiero que ores diciendo lo que no sientes, porque algunos de nosotros oramos diciéndole: Señor, tú eres todo si no es contigo. Pero Dios dice: no, yo sé que hay algo distinto. Yo no te quiero juzgar, no te quiero señalar, solo quiero que desnudes tu corazón. Entonces, ¿sabes en qué se convierte la oración? La oración se convierte al inicio, empieza siendo una oración que aprendes de otros, pero después la oración se termina convirtiendo en un momento de quebrantamiento. Y te voy a decir cuáles son las mejores oraciones que hacemos. Las mejores oraciones que hacemos no son las de horas, de elaborar textos, de decir con palabras elocuentes. Las mejores oraciones de nuestra vida son las que han salido con nuestras lágrimas, con un corazón que dice: ya no aguanto más. De un corazón que dice: Señor, ayúdame, ten misericordia. Esa oración que sale de un corazón hecho pedazos es la oración de comunión. ¿Sabes por qué? Porque ese día no te conectas con Dios con las palabras. Ese día te conectas con Dios con tus palabras, con tu mente, con tu corazón, con todo lo que hay en el interior. Y Dios, que sabe lo que dicen esas lágrimas, Dios que sabe lo que dice ese silencio, Dios dice: lo que tú necesitas es esto, y Dios te lo da, porque es lo que Dios hace en nuestra vida. ¿Y sabes por qué? Porque llegaste a desarrollar una relación de comunión, y en ese momento la petición pasa a un segundo plano. No es que no pidas, es que no es lo más importante. Por eso Jesús dice: cuando tú ores, no seas como los hipócritas. Vamos a empezar a quitar máscaras. Y uno las máscaras se las va quitando con la cotidianidad, con la continuidad. Por eso en la medida en que uno repite algo, uno se desinhibe, es más natural. Estoy seguro que cuando empiezas a orar y lo haces una y otra vez, tu oración empieza a ser más suelta. Te vas soltando, te vas soltando, te vas soltando, y vas empezando a mostrar lo que tú eres. Y vas empezando a mostrar que hay días donde orar cuesta.
Hay días donde oramos y colocamos la canción y lloramos con facilidad y nos sentimos bien. Pero hay días donde oramos y nos cuesta orar. La oración no es para sentirse bien, la oración es para desarrollar comunión. Y no siempre hay veces, en algunos días no es fácil desarrollar la comunión. Porque en ocasiones con ese amigo sincero, uno le dice: Señor, te soy sincero, yo esperaba esto, creía esto, pero no sé, me siento defraudado, me siento perdido, me siento mal. Y hasta le hace reclamos a Dios. Pues ¿sabes qué es lo más bonito? Que ese amigo no se va, ese amigo se queda. Ese amigo se queda desahogándose. Ese amigo dice: quizás no me entiendes, y guarda silencio. Y después de un tiempo uno dice: Señor, perdóname, yo hablaba lo que no entendía. Pero uno pasa de la sinceridad a la intimidad. Escucha lo que dice el versículo 7, para que comprendamos. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Se llama intimidad. No hagas la oración externa, hazla en tu corazón. Y cuando dice entra en tu cuarto, no está hablando solo del lugar físico. Por eso cuando aquí hacemos la oración, cuando iniciamos, apagamos la luz, invitamos a que cierres tus ojos para que entres al cuarto secreto, que es tu corazón, que es tu alma. Y allí le puedas mostrar al Señor tus ilusiones, tus deseos, tus sueños, pero también tus tristezas, tus dolores, tus miedos, tu luz. Entra a tu cuarto, entra al cuarto. Pero uno no entra al cuarto si primero no es sincero, si uno no desnuda el corazón. Y en nuestro corazón hay cosas muy bonitas, pero en nuestro corazón hay cosas muy terribles. En nuestros corazones hay miedos, hay angustias, hay cadenas, hay esclavitudes, hay heridas. Y entonces cuando entras en el cuarto, Él te da el premio. ¿Y sabes cuál es el premio? El premio de saber que te dará un corazón distinto. Y cuando estamos unidos a Él, entonces viene el resultado. Por eso viene el versículo siguiente, versículo 7. Y al orar, no repitan ustedes palabras inútiles, como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. Esto no es cuestión de convencer a Dios. Esto es cuestión de tener comunión con Dios. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que necesitan antes que se lo pidan. En Lucas 18, 1 al 8, Jesús enseñó que teníamos que orar siempre y sin desanimarnos. Porque cuando entre más y más y más tiempo pasamos con Dios, más nuestro corazón va siendo transformado y cambiado. ¿Sabes qué dijo? Cuando ya permaneces a ese nivel, hay comunión. Y cuando hay comunión, entonces vas a descubrir algo maravilloso. Y es que en la comunión terminas descubriendo lo maravilloso que es Dios. Y por un estado normal y natural de la comunión, terminamos rindiendo nuestra vida a Dios. Y cuando rinde la vida a Dios, ¿sabe qué hace? ¿Sabe qué hace uno? Es como cuando a alguien tienes dudas sobre él, de qué tal maneja, y le das la oportunidad que un día te parquee el carro y lo parquea bien, y al siguiente día le dice: no, entonces maneja tú, y ves que maneja mejor de lo que tú manejas, y al día siguiente le dices: síguelo manejando tú. Y después de un tiempo, usted ya cuando se encuentra con él, ¿sabe qué le dice? Tenga las llaves. ¿Para dónde vamos? Para donde usted diga. Dice: con usted siempre voy a la fija. ¿Les ha pasado así con una persona? Pues cuando caminas con Dios, llegas a un momento donde entregas las llaves, y entonces tu oración ya es una oración de: rindo mis llaves, te las entrego. Durante ese tiempo muchos de nosotros tenemos que hacerlo, porque a algunos de nosotros nos cuesta mucho rendir nuestra vida delante de Dios. Y algunos de nosotros peleamos con Dios. Y no peleamos con Dios porque seamos rebeldes, sino porque en la vida durante mucho tiempo aprendimos a tener el control de nuestras vidas. Y por eso algunos de nosotros, para llegar a entregarle nuestra vida totalmente a Dios, literalmente la vida y las circunstancias nos han tenido que quebrar y partir en mil pedazos, para que quede a un lado el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia, lo que tenemos en nuestra vida. Y solo ese día desaparecen nuestras peticiones y solo aparece una: Señor, ven a reinar en mi vida. ¿Recuerdan que les dije que la clave ahora para que la petición sea escuchada es que sea conforme a su voluntad? Escuchen lo maravilloso que Jesús enseñó con respecto al Padre Nuestro, que es el modelo de oración. Vamos al versículo 9 y siguientes hasta el 15, que es la oración que conocemos, para que vamos redondeando la enseñanza, porque vamos a descubrir algunos principios importantes. 9 y siguientes.
Vamos a Mateo 6. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, el pan que necesitamos. Siguiente: perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Dejémoslo hasta allí. Escuchen esto, creo que el Padre Nuestro lo hemos escuchado todos. ¿Y sabe por dónde empieza la petición? Señor, que tu nombre sea santificado. En otras palabras, Señor, quiero estar en comunión contigo. Y antes de pedir la voluntad le decimos: venga a nosotros tu reino. Es que no vamos a poder pedir conforme a la voluntad de Dios hasta que Él no reine en cada área de nuestra vida. Es más, muchas de nuestras peticiones las hacemos no reinando Dios, sino reinando el orgullo, el miedo, la ansiedad, la angustia, el egoísmo. Hay peticiones que yo he hecho equivocadas. ¿Sabes por qué las he hecho equivocadas? Porque lo que hay detrás de esa petición es que la estoy pidiendo con la intención incorrecta. ¿Y por qué lo pido con la intención incorrecta? Porque yo no estoy pidiendo desde el reinar de Dios, sino desde el reinar de mis conflictos. Alguien puede pedir algo y puede pedirlo por miedo, por ansiedad, por orgullo. Dos personas pueden pedir una misma cosa y pedirlas con intenciones distintas. Alguien puede pedir un vehículo y puede pedirlo como una forma de utilizarlo para beneficiar a otros. Y alguien puede pedir un vehículo para mostrarle a los demás que yo soy alguien que progreso y salgo adelante. Y las dos peticiones, aunque están sobre lo mismo, tienen intenciones distintas. ¿Cuántas cosas están allí? Y Dios dice: yo no quiero que te enredes, yo quiero que tu corazón sea limpio, así que yo quiero reinar. Por eso, antes de que nosotros le digamos al Señor: hágase tu voluntad, le pedimos: venga a nosotros tu reino. Ven y reina en mi vida, Señor. Ven y toma el control de mi vida. Porque cuando tú reinas, yo te voy a entregar el control de mi vida, te voy a entregar las llaves de mi vida. Y tú me vas a decir: Señor, ¿a dónde ir? ¿A dónde dirigirme? Y mi petición no va a ser decirte: Señor, llévame a tal lugar. Mi petición será: Señor, dime dónde quieres que vayamos. Dios te va a decir: yo quiero que vayamos allí, a tal lugar, a tal situación, pero no quiero que vayas obligado. Quiero verte sonreír. Entonces hay veces Dios no nos da algo hasta que no nos convenza. Yo voy a cumplir 25 años de casados. Durante ese tiempo yo no he tenido hijos. No porque no haya querido. Vos y yo los hemos buscado. Y han orado muchas personas por nosotros, toda clase de líderes. Y al inicio fue difícil. Además, porque cuando tú oras, mucha gente en sus deseos le transmite cosas a Dios. Y decía a las personas: y yo vi, Dios me mostró, y que iban a ser 3 hijos y no sé qué. Y algunos se atreven a decir cosas sin saber realmente si es cierto o no. Durante ese tiempo se vio en ilusiones. Mi esposa se incomodaba en ocasiones porque vivía en medio de la ilusión. Decía: yo no quiero ya que nadie más me hable. Y en un tiempo hasta peleó con Dios. Yo tuve serios interrogantes y le decía: Señor, ¿qué pasa? Habían pasado más de 14 años después de estar casados. Y un día en un retiro ella dijo: ahora le doy gracias a Dios y entiendo en su voluntad porque Dios nos ha permitido tener hijos. Señor, te doy gracias porque no nos has dado hijos. Te doy gracias, Señor, porque no escuchaste mis oraciones ni diste respuesta como yo pensaba que tenía que ser. 14 años. A los 3 años habíamos conocido a Dios, 11 años peleando. Y 11 años Dios diciendo: quiero que entiendas por qué. Y no quiero decir que la voluntad de Dios es que los casados no tengamos hijos. No, la voluntad de Dios es que seamos felices y que nos amemos y que tengamos el amor de Dios. Pero Dios para algunos ha diseñado que en su voluntad la felicidad la obtengan sin hijos
otros con 1, otros con 3, otros con 5, otros con 10. Como habrá en la voluntad de Dios, Dios permitirá algunas cosas. ¿Y sabes qué significa eso? Significa una cosa sencilla y elemental, y es que Dios tiene el control. Pero durante 11 años estuvimos quizás mirando cómo Dios lo hacía. Hoy quiero decirte que tengo muchas peticiones en mi vida y las sigo presentando, pero le digo: Señor, yo quiero conocer tu voluntad, quiero estar en comunión contigo. Y para estar en comunión te voy a dar la clave, porque Jesús enseñó que la más importante de todas las peticiones significa pedir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo garantiza la comunión y el Espíritu Santo garantiza la efectividad en la petición. Lucas capítulo 11, versículos 11 al 13, Jesús enseñó sobre la oración. Pero quiero que leamos los versículos 11 al 13, porque vamos a comprender eso, y quiero decir algo para ustedes. Y quiero hacerlo de esta manera, quiero que lo entiendan. Hay personas que al finalizar en muchas ocasiones, en el caso particular, me piden que ore, y les vamos a tratar de hacerlo de una manera distinta. Es: por favor, vamos a utilizar el espacio de la oración general. No tienes que quedarte esperando a que yo ore por ti, ni que lo haga John Jairo Vázquez, así lo hemos hablado. Si sientes y crees que el tiempo de oración que tenemos está Dios, y ahí no vas a necesitar más. No necesitas que yo ore por ti. Además, porque en muchas ocasiones las personas tienen que esperar. Algunas personas tienen reacciones y no está bien, y estábamos hablando, es doloroso que una persona tenga una reacción o algo así, ni siquiera pueda ser atendida. Es preferible que puedas escuchar la oración, vivir un proceso y después mirar cómo Dios te va a atender. Edison, pero las citas se han demorado mucho. No te preocupes, que si tú caminas con Dios, Dios está a las 24 horas del día. Dios, puedes pedirle cita en cualquier momento. Vamos a descubrir el poder maravilloso de la oración. Así que vamos a hacerlo, para que tú no tengas que sentir o pensar, tengas un sentimiento de frustración o algo así. No, vamos a colocarle nuestra fe a Dios. En muchas ocasiones yo quisiera decirle a las personas: mira, no puedo orar por ti, pero sé que si le dijera eso a alguien diría: pero ¿cómo una persona le niega a uno la oración? ¿Cómo le impide orar? Pero no ese es el momento. Es más fácil si puedes creer en que Dios lo va a hacer en ti, y que lo va a hacer en el momento de oración que tenemos para todos. ¿Y sabes por qué? Porque vamos a aprender a pedir el Espíritu Santo. Y vamos a aprender a pedir que el Espíritu Santo tome nuestra vida. Los que ingresen a Alfa conocen esto, entienden el poder tan grande del Espíritu Santo de la oración. Escucha lo que dice Lucas capítulo 11, versículos 11 al 13, para que lo comprendamos. Y vamos cerrando. Lucas 11, del 11 al 13, y vamos a ver algunas cosas importantes. Vamos a leer hasta el 11. Saltamos al 11, por favor, porque es la enseñanza de Jesús sobre la oración. Vamos a leer, coincide con la oración del Padre Nuestro. ¿Acaso alguno de ustedes que sea padre sería capaz de darle a su hijo una culebra cuando le pide un pescado? ¿O de darle un alacrán cuando le pide un huevo? Versículo 13. Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? ¿Qué dará el Señor? ¿Y para qué el Espíritu Santo? Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27. Escucha lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo. Así que si tienes entendido esto, entonces comprendemos que el propósito se llama la comunión. Principios: la humildad. Principio: la sinceridad. Principio: la intimidad. Principio: la continuidad. Pero escucha esto: principio para que la oración pueda ser eficaz, poderosa. El principio de la fe y el principio del perdón. Volvamos a Marcos capítulo 11, versículos 22 al 25. Porque si lo hacemos de esa manera, vamos a pedirle al Señor: Señor, yo quiero que me enseñes a ser sincero. Y la sinceridad significa humildad, reconocer que soy limitado. Y vamos a buscar la intimidad. No vamos a hacer la oración por aparentar. No, Señor, este soy yo, así me siento, así está mi vida.
Y quizás esas oraciones sean las más poderosas. Marcos 11, 22 al 25. Jesús contestó: tengan fe en Dios. Pues les aseguro que si alguien le dice a este cerro, quítate de ahí y arrójate al mar, y no lo hace con duda, sino creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. ¿Cómo cierra Jesús la enseñanza de la oración en Marcos 6, versículos 14 y 15? Si ustedes no perdonan a otros, su Padre que está en el cielo tampoco les perdonará. Pero si ustedes perdonan, su Padre les perdonará. En otras palabras, mira, Dios quiere más que una petición, quiere un corazón limpio, quiere un corazón lleno de Dios. Porque cuando tú y yo tengamos un corazón lleno de Dios, perdóname la expresión que voy a utilizar, lo demás nos resbala, lo demás no importa, porque Dios se va a encargar de tomar nuestra vida con todo lo que en ella hay. Hoy tuve la oportunidad de estar con mi madre y de almorzar con ella. Cuando estaba compartiendo con ella, mi madre es una mujer que no es pensionada, no es empleada. Conocimos de Dios por una crisis de pareja, de familia. El padre se fue de la casa con otra persona, una persona que podía tener la misma edad mía. Y fue difícil. Mi madre le vino una artrosis, una cantidad de situaciones. No tenía una casa, ni siquiera un sustento. Cuando empezó fue el dolor muy grande. Empezamos a orar. Mi madre empezó a buscar de Dios. Y desde ese momento hasta el día de hoy se ha dedicado a la oración. Hay momentos donde yo la llamo y le digo: mami, ¿estás ocupada? Mi amor, llámame en media horita, estoy orando. Ora muchísimo. Y hoy le decía: mamá, ¿qué te hace falta? Y me dijo: nada, absolutamente nada. Gracias al Señor y a su misericordia, Dios ha provisto que a través de nosotros, sus hijos, lo tenga todo. ¿Y sabes por qué? Porque comprendió en un día que Dios cuidaba de ella, que lo único que necesitaba era aprender a disponer su corazón para el Señor. Dios sabe por lo que estás pasando. Quizás muchas veces le has querido trazar caminos a Dios y has querido buscarle a tu problema una solución en una persona, en una situación, y Dios te dice: yo solo quiero que ores. Ora, 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 ora. Pero es que mientras más oro, no veo claro el camino. Y Dios dice: por eso ora, ora, ora y ora más. Para que cuando descubras la comunión plena y total, te vas a dar cuenta que Dios hará cosas milagrosas, poderosas, cuando menos te lo imaginas. Cuando menos piensas, Dios hará cosas tan maravillosas. Dios hará cosas tan sorprendentes, porque Dios cuida de ti. Solo necesitas comprometerte con algo, y es orar y hacer de la oración tu prioridad. Y cuando hoy vayas a tu casa y muchas cosas te distraigan, solo ora, solo ora. Y quiero decirte algo: en la medida en que ores, sentirás la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y tu corazón será guardado. Dios peleará la batalla por ti, sanará tus heridas, llenará tus vacíos. Ha llegado el momento en que no le propongas más caminos a Dios. Solo ora y deja que Dios haga su obra. Y entonces descubrirás de una manera maravillosa el poder de la oración.